Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Continúa la violencia en Baja California, continúan los asesinatos, Tijuana, Mexicali, también continúan los decomisos, continúa la guerra entre estas células del crimen organizado que, como hemos señalado, viene escalando desde no solamente en el incremento a la violencia, sino también en la manera geográfica desde donde se da. Desde Sinaloa hasta este punto, el más al norte del país. Hablaremos el día de hoy un poco sobre eso, también sobre maestros interinos que hoy comparten sus historias y que vienen y exigen a la gobernadora del estado, a la Secretaría de Hacienda, que les paguen. Tienen 2 años sin recibir un peso y les ha venido a complicar su escenario de vida. Le están dando un plazo mínimo para que se haga el depósito correspondiente, o si no, van a hacer una serie de protestas. Al igual, estaremos hablando sobre un caso que en exclusiva le vamos a mostrar videos de lo que aconteció en la colonia Pueblo Nuevo, en el Callejón Jalisco. Esta nota que también habíamos dado en exclusiva la semana pasada, hace 2 semanas, y que hoy da un giro a esa historia, Le da un giro de lo que realmente ocurrió en esa casa, en un operativo que hizo la Fuerza Estatal de Seguridad. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué le parece si iniciamos? Iniciamos siempre contentos de que usted se enlace con nosotros durante este espacio en la noche, pero también ya sea en la mañana, en la tarde, a la hora que usted determine que tiene la oportunidad o que se da el momento de hacer comunidad con estas noticias y el análisis en Lindero Norte, en la Era de los Heras, y todo esto que hacemos de lunes a domingo, porque nos puede sintonizar ya sea en nuestro portal del YouTube, como también en nuestra plataforma de Facebook o en linderonorte.com, y donde sabemos que a las distintas horas usted le va dando play. Y si es la primera vez que cae aquí en este espacio, pues le invito a que se quede, de verdad, no se va a arrepentir. Puede incluso en lo que usted está cocinando, en lo que usted está doblando la ropa, en lo que usted está regando, comiendo, o incluso en un convivio familiar, pues también nos puede estar escuchando y puede estar analizando los temas que hoy miércoles toca con el doctor en educación Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Buen día. Jorge, ¿qué tal? Buen día para todos. Y bueno, el Rudy, fíjate que Rudy que tenía, quiero hacer un programa ahí especial contigo sobre temas, qué es lo que está pasando con el magisterio. Hoy lo tenía planeado para el día de hoy, pero por diferentes temas que van generándose el día de hoy, pues se nos complicó, sobre todo información que traemos en exclusiva y que también quiero compartir contigo en el análisis, pero yo creo que quedamos pendientes la siguiente semana, Rudy, no sé qué te parece, de hablar por qué la CENTE está tomando las garitas, por qué qué pasa con la ley del ISSSTE, qué pasa con los maestros interinos, qué sucede con el magisterio y el lado sindical desde el punto de vista político y pedagógico. El próximo miércoles, Rudy, de una vez, ¿cómo es? Adelante. Porque sí hay mucho que hablar y analizar, ¿no? Sí, y no necesariamente va a ser lo que la gente espera que yo diga, en el sentido estricto de que estoy cargado para un lado o para el otro. Perfecto, sobre eso vamos a estar hablando. Y uno de los temas centrales del programa de hoy también lo vamos a abordar en unos momentos más, Rudy. No lo anuncié por falla mía al inicio. La renuncia de Carlos Torres. Eso vamos a estar hablándolo el día de hoy en unos momentos más. Pero déjeme primero iniciar sobre esta violencia que está ocurriendo en Baja California. Y lo primero tiene que ver con esta doble asesinato, doble homicidio, y la manera que se da en un contexto en donde sí hay una incidencia delictiva muy propia en materia de robo con vehículo, robo a casa de habitación, robo comercio, en la zona sur de Mexicali, principalmente en la zona de Villas del Rey, un gran conglomerado de casas que desde los 2000 prácticamente comenzó a ampliarse al grado que hoy hay más allá de Quintas del Rey. Hay fraccionamientos que van llegando ya casi a lo que es la zona de la Humadita, y esta población que va creciendo y son familias de clase media, de media baja, y que van armando entre sus créditos Infonavit, juntándose como matrimonio o en la renta de casas, pues un bloque poblacional. Rudy, esa zona de Mexicali, poco hablamos de homicidios de alto impacto
Hoy, bueno, tiene 24 horas que localizamos en un mismo punto, en un mismo polígono, una narcomanta. Ayer dábamos cuenta entre chapitos y rusos, y hoy un doble homicidio de unos hermanos en un punto que está muy bien ubicado por la autoridad y la fiscalía, e incluso por quienes residen en esa misma zona, porque además pues no lo esconden. No. Y donde hoy asesinan a 2 personas. Lo seguí la noticia y luego aparte alguien nos comentó que fue cerquita, enfrente a su casa. Sí. Aquí hay información. Cuando digo información es, Jorge, yo cada vez que hay una casa abandonada, cada vez que está una casa invadida, eso me pone un foco rojo. Uh-huh. Porque siempre, y lo permanente es que haya problemas ahí. Y lo que tenemos información verídica es que lo que están ahí, quienes habitaban esa parte, era una casa invadida. Sí. Pero invadida por una serie de gente que del narcomenudeo o de la invasión para vivir ahí, o para, en fin. El problema está en que no tengo duda que aparte de esa casa, que es un lugar de reunión de gente que no se dedica a nada bien, debe de haber por ahí los cabecillas del narcomenudeo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no está el narco, pues aquí está el que vende las pequeñas dosis, pero cerca de ahí debe de ser alguien que está distribuyendo. Y ese es, si no le pegas ahí, nada ganas con que le pegues en este lado de aquí, ¿eh? Sí. No, tienes que pegarle al que distribuye, no al que vende. Cuando ocurre este tipo de episodios, obviamente que genera un impacto. Uh-huh. Y no es cosa menor cuando hablamos de que los primeros minutos de este día, entre las calles Campo Frío y Puente de la Reina, en la segunda etapa de Quintas del Rey, fue un comando armado, 3 vehículos tipo pick-up, con Ford Lobo y GMC Sierra, que llegaron, sacaron a la fuerza a 2 hombres, un hermano de 45 y otro de 55 años de edad, de nombre Jesús Cirilo y José Antonio. Los golpearon, los sacaron a la banqueta, los pusieron en cuclillas y les dispararon. Así, a sangre fría, disparos en la nuca, en la cabeza, y dejaron los cadáveres ahí muertos. O sea, bueno, perdón, dejaron a los hombres muertos, es decir, dejaron los cadáveres. Esto con el miedo de los vecinos, con el miedo de una gran cantidad de personas que residen ahí, que son familias trabajadoras, y que esa percepción de inseguridad ya no se les va a borrar. A ver, Jorge, este tipo de cosas lo hacen precisamente para amedrentar a los vecinos, ¿eh? Claro, es el miedo, ¿no? Genera terror. Generas terror, y entonces, por más cosas que tú veas, no los vas a decir, porque sabes que con este ejemplo que te dieron, pueden hacer cualquier cosa, Jorge. Sí, porque la casa, como bien decía Rudy, pues está muy bien definida, identificada incluso por los mismos vecinos, que pues ahí o vendían droga, o era una casa de seguridad, o una casa de operación de crimen organizado. Pero, y lo digo tal cual porque también no nos debe de dejar el tema de se están matando entre ellos, o nunca te va a tocar a ti. No. O sea, el hacerlo de esta manera, porque lo pudieran hacer en la vía pública si quieres, pero en el trayecto del carro. O en una zona ahí medio abandonada. O adentro de la casa. O adentro de la casa, justamente. Son estos mensajes que da el narco. Así es. ¿No? De la manera en la que te pueden asesinar. De la manera impune, abierta y a cualquier hora que lo pueden hacer. Porque acá no es un tema como en Sinaloa, que están escondidos en la sierra. Ni que la operación va de las rancherías a la ciudad. No, aquí están en los fraccionamientos. Aquí están los fraccionamientos. Tanto en los privados más fifís, como en los fraccionamientos de clase media como el que hablamos. Así es. En todas partes. Porque acuérdate que hay niveles en esto, ¿no? Sí. En la medida que subes en la jerarquía de este mundo del narco, pues cambias de estatus económico, aunque no cambias de estatus social, que quede claro. Sí. Y entonces te vas alejando, pero en cada nivel social de ellos tienen lugares así. Y Villa del Rey pues debe ser un mercado casi cautivo para ellos. Claro. Y eso fue lo que ocurrió ayer en esta misma zona. Fue localizado esta narcomanta o este narcomensaje entre estas 2 células. Y vamos a continuar viendo este tipo de homicidios, y cada vez van a ser más violentos, y cada vez van a ser con un mensaje más directo a la autoridad, a la población, que es lo más lamentable, y por supuesto entre ellos. Esto no solamente se queda en una pelea de vecinos, sino es una pelea que quieren que todo México, que todo Baja California, que todo Mexicali les vea y hablemos de ellos. Esto es
la pelea por el mercado de consumo. Ujú. No le demos vuelta. Sí. O sea, no es por la plaza, no, es por la gente que está cautiva en el consumo de drogas o en el trasiego de drogas, Jorge. Sí. Fíjate cómo ha bajado el asunto del paso de seres humanos. Ujú. Ha empezado a bajar. Entonces, de algún lado tienen que sacar dinero y no estoy justificando, solamente estoy dando una voz de alerta diciendo, hey, como no está funcionando esto y como sí les están pegando en Sinaloa, Jorge, porque esa es la realidad, aunque no les guste a muchos. Entonces, esto lo van a trasladar a zonas como estas, donde no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero tienen que demostrar fuerza para sembrar terror, insisto. Un mensaje de esto, lo que le dice a los vecinos es, si tú ves cualquier cosa en esa casa abandonada, tú no digas nada, porque te puede pasar lo mismo. Y ayer no alcanzamos a analizar o hablar de la detención de un hombre joven que fue detenido, que pertenece a la célula de los rusos. No líder como lo quisieron vender realmente, pero sí es un importante hombre dentro de la estructura criminal. No es de los que estaban al mando, pero sí al final del día dan ese golpe. Y ahora en Tijuana, pues se da a conocer a nivel federal, sobre la detención de un hombre ligado al cártel de Sinaloa, al grupo de los Aquiles, que es al quien vemos en pantalla. Esa información la da a conocer el gobierno de México sobre la detención de El Chaparro, integrante del cártel de Sinaloa, quien fue detenido en Tijuana por fuerzas federales. Identificado como José Antonio, de 42 años de edad, operaba la venta de droga en una colonia de esta ciudad para la célula de Alfonso Arzate, el Aquiles. Además, se le atribuyen homicidios, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México. Algo lo saco a relación, Rudy, porque tú comentas estos golpes que está dando el gobierno federal en Sinaloa. Acá en Tijuana al menos estamos viendo algunos, y este sí es importante. En este operativo en la colonia Los Altos fue para cumplir una orden de cateo librada por un juez federal. También se logró la captura y se aseguraron 15 kilos de droga, 3 armas de fuego, 2 vehículos, 500 pastillas de opioides y 300 cartuchos, que es lo que vemos en la pantalla. Esta detención es importante, como también lo fue la del día de ayer en Mexicali, pero esta todavía tiene mayor relevancia. Tiene mayor relevancia porque Tijuana tiene que ser atendida como el triple de lo que se atiende en Mexicali, Sí. Por, no sé, proliferación o no quiero reproducción de este tipo de cosas. Insisto, aquí hay que dividirlo entre el consumo local, que es menudeo, y el trasiego de drogas. Son dos cosas diferentes, Jorge. Sí. Y tienen que ser... ¿Por qué lo digo? Porque ese señor, esa droga era para cruzar o para vender aquí. Claro. Entonces, desde ahí puedes ver que tenía, lo que dije hace rato, tiene un área de influencia completa en el mercado y no va a permitir que alguien más llegue. Entonces, para eso son las armas, Sí, totalmente. Oye, Rudy, pues bueno, ahora metiéndonos al ring político, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema Carlos Torres? Sabemos, lo hemos planteado aquí, no había necesidad de que Carlos Torres ocupara un puesto en la estructura, en el organigrama del gobierno del estado y del gobierno de Tijuana. Si bien es cierto un cargo honorífico, pero al final del día tiene una presencia política, influencia, con el recurso público que con él se destina, porque hablamos de 3 grandes proyectos, así ¿no? El Parque Esperanto en Tijuana, Parque Laguna de las Lagunas en Mexicali y todo el barrio chino del centro histórico. O sea, sí hay una línea de hacia dónde se tiene que dirigir estos recursos públicos, y terminó pues sacudiendo el tema de las visas, y para ello toda una como fichas de dominó fueron cayendo. ¿Y crees que se haya tardado Carlos Torres en renunciar? Lo dije aquí hace 15 días, está grabado. La gobernadora no tiene asesores de izquierda, tiene asesores panistas, porque está rodeada de panistas. O sea, porque así lo quiso ella. No, pero por supuesto. Sí. O sea, no se los impusieron de México, Sí, no, a esos no. A esos no. A esos no. ¿Qué es a lo que voy? Tienes que hacer un muro de contención. Eso de que el recuento de la gente, no, es una justificación panista, no. Es un muro de contención para todos aquellos ataques fundados e infundados que te vas a defender. No te puedes defender como lo está haciendo la gobernadora de que, ¿y que no puedo tener amigos? ¿Y si voy a Costco? Oye,
Esos son los infantilismos, lo voy a decir, como en la doctrina católica que te dan con infantilismos y que hasta senadores tienes así. Sí, porque es más fácil, pues no es mi casa y punto. Así es. No son mis cuentas bancarias y punto. Ahí voy. Es el muro de contención. Y el muro de contención tenía que haber comenzado por, ¿sabes qué, Carlos? Hacia un lado. Ujú. ¿Por qué? Porque por ahí me están pegando. Hacia un lado. Ni voy a terminar con lo cual soy muy respetuoso de la vida privada, pero en términos públicos, Jorge, mira, el asunto del señor Torres no era el recurso financiero, Jorge. Ujú. No. Era la imagen pública. Ujú. Él estaba trabajando la imagen pública y no lo estoy defendiendo. Simplemente que la parte financiera era otra cosa. Estaba siendo utilizada para presentar un libro, para aparecer en un noticiero. Para eso era la imagen pública. Es lo que nos estaban vendiendo. ¿Terminó por afectar esta sobreexposición de Carlos Torres? Pero por supuesto. Mira, es que tienes dos ejemplos, pues. Primero, López Obrador, ¿qué hizo? La doctora Gutiérrez Müller se hizo a un lado. Ujú. La criticaron que porque no quiere entrar al DIF. Dijo, no, es una dirección general y ahí, sobre ella, yo me hago a un lado. La presidenta actual, pues está trabajando. Dice, ahí está trabajando desde hace 15 años. O sea, no, aparece que cuando van de pareja, pero no tiene un puesto honorífico. Sí, porque incluso, a ver, esto está interesante, Rudy. Vemos que era una visión de derecha, de el asumir como esposa de un gobernante el patronato del DIF. Así es. Pero no era, o sea, porque además lo asumían con un cargo honorífico Presidenta igual honoraria. que como Carlos Torres. Así es. Pero aquí Carlos Torres pues no se iba a ir al DIF, Pues no. ¿no? O sea, acá era crearle un puesto para hacer proyectos. Ah, Que era como una chequera en blanco para pues, lo que se te ocurra. sí, pero además para que apareciera en público. No, claro. A lo que voy es esto, Rudy. Es tan determinante porque, por ejemplo, la gobernadora pone a su tía Mavis, que ya ocupó el DIF en Mexicali, ahora el DIF estatal, como la presidenta del patronato. Así es. Pero ella no tiene esta figura pública como si la tuvieron la propia esposa de Kiko Vega, Así es. ¿no? Brenda Ruacho, Sí. perdón, y que cometió errores garrafales de una administración donde ella parecía la financiera o la administrativa. Pero además ninguna de esas son las funciones de la presidenta honoraria. Eso es Exacto. para ir a cortar listones y entregar donativos. Que es una visión de derecha Claro. que en los gobiernos de Morena se terminaron por eliminar a nivel federal. Ah, ok. Sí, porque si me ibas a decir que hay un gobierno de Morena en No, California... a nivel federal. Ah, sí. Ese era el claro ejemplo. Con Beatriz claro. Müller y con el Así esposo es. de Claudia Sheinbaum. Así es. Que la verdad, yo creo que el 90% de los mexicanos, el 95% de los mexicanos desconoce el nombre del esposo de Claro, la presidenta. ¿No tienen por qué? Porque no tiene por qué, porque es una vida privada Así y ella lo ha mantenido así. Además, pues, obviamente, de lo que significa el esposo de Claudia Sheinbaum en materia científica y cómo ha trabajado y es su propia carrera. Así ¿no? es, propia. Su propia carrera. Entonces, acá es lo mismo, porque si hubiera querido Claudia Sheinbaum, hubiera dicho, a ver, se nos va como secretario de Economía, Por ejemplo, ¿no? O como titular del como CONACYT. coordinador de asesores. Sí, o como... CONACYT. Ajá, o proyectos estratégicos del gobierno federal. No, Entonces, acá era muy claro que nunca tuvo que estar Carlos Torres. Y además, inició Rudy sin mayor visión, sin mayor presencia pública. Empezó a tener una presencia en el último año y medio, lo cual para muchos les hacía creer que Carlos Torres pues estaba perfilando para la candidatura de Tijuana. Incluso muchas publicaciones sin ningún sustento y sin ninguna... Hablaban de reuniones en Tijuana y de que alguien había estado, había visto, había escuchado. Yo no digo que Carlos Torres no quisiera o no tuviera una intención, pero dentro de Morena no había ni a nivel nacional ni a nivel local algo que te dijera, No. sí, Carlos Torres va a ser candidato. No, a ver, vamos definiendo. Lo he sostenido aquí y espero que Dios me dé vida para verlo. En este momento no es Morena el que está gobernando Baja California, es el Movimiento de Regeneración Nacional, donde le abriste las puertas a todo mundo. Sí. Y si tú abres la fiesta para todo mundo, tienes que aguantar hasta los borrachos, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Nada más rápido, Rudy. Todo mundo es Hank, todo mundo es PRI, PAN. todo mundo es PAN, Así es. todo mundo es Fuerza por México. Todos. Y todo mundo es la derecha, Así es. ¿no? O sea, Todos. nada más para que usted Para lo entenderlo. pueda contextualizar. Porque abriste porque tenías un objetivo. Ujú. Sacar al neoliberalismo de la presidencia.
Ese era el objetivo. Y para ese objetivo tuvieron que abrirlo tanto. Pero ese objetivo ya se cumplió, Jorge. Ujú. Hoy tienes que pasar a Morena y a la sociedad civil. Lo subrayo. Morena tiene que voltear a ver a la sociedad civil, no a los viejos y gastados militantes del PRI y del PAN que no les representan electoralmente nada. Tienes que ver la oportunidad de las nuevas generaciones de Morena que tardarán mucho más en corromperse que los que llegan de allá. Y además, Rudy, nadie está diciendo que Carlos Torres no tuvo que asesorar a la gobernadora. No. Ellos pueden asesorarse como quieran y ellos pueden compartir vida como quieran. Aquí el punto es que esas decisiones se hicieran tan públicas que era tan evidente la mano que tenía Carlos Torres en un gobierno. Ojo, no se me vuelvan locos, tanto unos como otros. No estoy diciendo que Carlos Torres gobierne, ni tampoco estoy diciendo que Carlos Torres esté tras el poder, ni que sea quien lleve la mano del gobierno. No. Quien tiene la responsabilidad, quien ha gobernado y quien tiene la fuerza del gobierno es Marina del Pilar. Y ella ha asumido este control. Tan así que al interior del gobierno de Marina del Pilar hay funcionarios de primer nivel que tienen una enemistad política fuertísima con Carlos Torres. Entonces, nada más para que quede claro, porque esto fue una versión que los bonillistas sacaron con violencia de género y que llevaron al propio, ¿cómo se llama el ex senador? Llevaron a los bonillistas a que estén en el registro como violentadores, a Marco Blázquez. O sea, lo llevaron a estar como violentadores, porque eso y no es un hecho, señores, ni señoras, es fácil decirlo nada más así como escribir en redes sociales o decir algo sin sentido. Acá es la responsabilidad de la gobernadora. Y la gobernadora ha tomado el gobierno. Y ella ha hecho con los errores y los aciertos el gobierno marinista. ¿Qué pasa, Rudy? Que no se trataba de una asesoría solamente de pareja. Mira, a ver, yo te lo digo como casado. Yo por supuesto que llego a mi casa y platico qué pasó con mi trabajo, escucho sugerencias. Sí, pero de eso a que salga mi esposa con un puesto, es otra cosa, Jorge. Claro. Aquí hay que poner las cosas en claro. Por supuesto que en la vida privada se pueden platicar 1,000 o 2,000 o 3,000 cosas. Eso lo hacemos todo, bueno, salvo los egoístas, los que no quieren que sepan cuánto ganas, pero me río, porque también tengo amigos de esos, que no quieren que sepan ni cuánto gana. 2, el problema fue la exposición. Es eso, exacto. El problema está en salir y volver a... Bueno, le voy a hacer un caso. Hay una foto donde está él en una mesa de seguridad, Jorge. O sea, eso no es posible. Pero insisto, no tiene un muro de contención la gobernadora que le diga, oiga, gobernadora, si me haces caso, sí, es otra cosa. Yo viví eso, pues. Cuidado con esto. Se está empezando a correr. Pero además, ¿quiénes le van a pegar? Pues sus propios, de propiedad, y lo digo así, panistas, porque yo no creo que renuncies a tu ideología panista de un día para otro. Sí, y por eso decía, Rudy, las decisiones en carácter económico se toman gobernadora y Marco Moreno. Ajá. Las decisiones que se toman en carácter de política social entre Netza Jauregui y Marina del Pilar. Las decisiones de la Secretaría de Economía, Kurt Honnold, y también la gobernadora. O sea, es los bloques que la gobernadora definió para tener su gobierno con hombres de derecha, y así definió ella que era lo mejor. ¿Qué hace Carlos Torres? Con una sobreexposición con el tema de los proyectos estratégicos. Y por eso incluso al interior del gobierno no entendían mucho este rol que estaba jugando Carlos Torres, porque era el rol como el lado bueno, el lado amable del gobierno, a partir de que eran proyectos en beneficio de la población, y terminó siendo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que creo que falta un poco más de abrirle el lente al análisis. El asunto no es que iba a incidir en términos de la política económica, Sí, ¿no? sino iba a incidir en la distribución de las políticas públicas del dinero como el centro histórico. Sí, de una visión de por eso decíamos, de proyectos, ¿no? De proyecto, Ajá. pero de proyectos de inversión, Jorge. Sí, claro. Sí, no, no. como fue el Parque Esperanto, Así es. quien el propio Carlos Torres consiguió esta alianza con el janquismo y que consiguió con otros empresarios, como con las lagunas, como con el centro histórico, que Carlos Torres logró que se hiciera una delegación en el centro histórico, Pues claro, porque ahí tienes un negocio. cuando no era injerencia del propio Carlos Torres. No, otra vez. El asunto de él es la exposición excesiva
no medida con respecto a generarse una figura dentro, no de Morena, sino dentro de la izquierda o dentro de la sociedad. Esa era la intención. Sí, Carlos Torres nunca midió que a la postre esto le iba a afectar. Que no todos iban a comportarse como el Carlos Torres que conocen en corto, que es el buena onda, que es el que saluda, porque así lo refieren expanistas y hoy morenistas, que es el Carlos Torres que te dice, sí, ¿cómo estás, líder? Y mira, vamos a hacer y vamos a lograr. Esto quizá nada más lo vean bien un grupo, pero en sí la población no lo terminó por entender. No le demos vueltas. La decisión fue incorrecta. No, sí, totalmente. La decisión fue... Lo que analizamos, Rudy, es qué tan incorrecto y desde cuándo fue. Tú dices... Desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. O sea, no tenía razón de ser de meterse. Mira, incluso pudo haber estado en la sombra con los proyectos. Decir, oye, vamos a empujar esto otro. Sí. Pero yo no aparezco, no estoy, no tengo ningún puesto público, no tengo nada. Sí, algo que pues no íbamos a saber. Claro que no. Porque miren, ahí tenemos la fotografía. Una cosa es ver a la gobernadora acompañado de su esposo llegando a los eventos públicos y la otra es Carlos Torres encabezando el Parque Esperanto, encabezando el Barrio Chino y encabezando una serie de eventos. Por eso decimos, son dos cosas distintas. No, es el mismo Carlos Torres. Y ahora el problema, Rudy, es que ni siquiera ya va a poder acompañar a la gobernadora, al menos en lo que se resuelve el tema de la revocación de la visa. Y si hay una investigación por parte de alguna autoridad federal, no la va a poder acompañar porque hoy la imagen pesa en doble. La imagen de la gobernadora pesa la de Carlos Torres y está pesando la de ella. Otra vez, porque no tiene decisiones con un discurso de izquierda. No, pero más allá de eso, Rudy, por ejemplo, lo que yo digo es, Carlos Torres ahorita no tendría que salir con la gobernadora. Lo que voy, pues, con una posición de un diagnóstico, análisis o asesoría. Es que, a ver, Carlos Torres desaparece de la vida pública. Dos, tienes que hacer una sola declaración parca, decir, no tengo cuentas en Estados Unidos, no tengo casa en Estados Unidos, y si alguien puede demostrarlo, véngase. Y hasta ahí. No de que voy a Costco, no. Esa es parte de la parafernalia panista, de que los quiero mucho. Vi al senador ayer, pues es una ridícula, pero bueno. Entonces, ahí está la publicación, a ver si podemos poner, ahí está, lo que el día de ayer Carlos Torres. Ve lo que dice, incluso, ve el discurso. Por eso la poníamos, Rudy. ¿Qué te considera eso? ¿Es un exceso? ¿Qué pasó? No, es que otra vez, es que es el viejo discurso ya cansado de que dejo esto a mis amigos y a la sociedad porque me voy a dedicar a mi familia. Caray, pues eso lo hubiera hecho de un principio. No, porque además sabemos que se va no porque exista hoy por hoy una orden de aprehensión o una carpeta de investigación que directamente le hayan dado a conocer el gobierno de México. Lo están haciendo que, como dices tú, se tardó. Uno, porque nunca tuvo que haber sido. Y dos, porque después de esta crisis o esta sacudida al gobierno, tuvo que haber sido al día siguiente la decisión. La primera decisión después de las visas, señores, en virtud de que no tenemos una información, pero para zanjar cualquier problema, yo me retiro del gobierno. Lo anuncia el 10 de mayo el tema de las visas. El primer anuncio lo hace Carlos Torres, que de acuerdo a la información que se tiene es a Carlos Torres sí le retiraron la visa cuando quiso cruzar al Gabacho, y justamente ese día, cuando se la quitaron, que se supone fue 2 semanas antes del 10, ahí tuvo que haber dicho Carlos Torres, me retiro. Claro, me retiraron la visa, no sabemos por qué. Es que sí tienes que ser de parco. Pero para no contaminar ninguna decisión o especulación con el gobierno del Estado, yo me retiro. Ahí lo que pasa es que la publicación dice, a mis amigos y a la opinión pública. Ya lo leí. Y que dice, sé que en momentos como este la polarización y los señalamientos, aunque infundados, no ayudan al clima que el Estado y su gente necesitan. Hasta ahí todo bien, Rudy. ¿Hasta ahí? O sea, hasta ahí todo bien. Ya lo otro que venía era... No, es que hasta ahí... Ya no voy a trabajar en el gobierno del Estado, ni voy a trabajar en el Ayuntamiento de Tijuana, ¿no? Eso era lo que... Es que es lo parco. Lo demás, ya lo leí. Sí, lo demás es donde se viene todo lo completo, donde me dedico más tiempo y atención a mi familia, quienes hoy más que nunca eligió priorizar. He hecho una pausa en los proyectos sociales y de participación pública en los que venía colaborando de manera honoraria. Lo hago con la tranquilidad de saber que hay un gran equipo humano que seguirá trabajando con compromiso en beneficio de miles de familias. Y bueno, sé que el tiempo acomoda todo y cerrar esta etapa también habrá la posibilidad de comenzar otra cuando sea el momento. Mientras tanto, sigo aquí a disposición de mis amigos, de mi familia y de quienes siempre han confiado en mí. Esto, pues ya estuvo de mano. Pues insisto, ese es el viejo discurso panista. Y ahora ya decimos,
pues ya tendría que salirse, no tendría que estar. No tiene que estar. Y inmediatamente, ¿qué se viene para la gobernadora en cuanto a los proyectos estratégicos que están pendientes? Pues tiene que ser un fideicomiso o un consejo consultivo que lo lleve a cabo, Jorge. ¿A poco crees tú? Y lo voy a decir sin sorna. Carlos Torres no iba todos los días a las 5 o 6 de la mañana a ver cómo iba. No. Pues, ese consejo consultivo, que también sería una visión de izquierda, ¿quién lo tendría que integrar? Lo tendría que integrar gente que está vinculada, ambientalistas, por ejemplo. Fíjate, voy a decir un nombre de alguien que no tengo ninguna relación, incluso sé que es propanista, el licenciado Dávila, por ejemplo. Jaime Dávila. Porque es un tipo que se ha dedicado a sembrar árboles, cosas son, no. Si algo le está dando visión a esta ciudad es eso. Entonces, y aclaro que no tengo ninguna relación, ni lo conozco y nunca lo he tratado, y tampoco creo que tenga necesidad de destacarme. Sí. Lo que estoy diciendo es una sociedad civil a través de un consejo consultivo donde haya gente, quiten el nombre si quieren, pero donde haya gente ambientalista, gente que sepa sobre residuos, gente que sepa sobre asuntos lagunares, que sea un comité. Incluso tan importante la mano de Carlos Torres, y hablo de la mano a partir de la toma de decisiones, es que el artista que fue contratado para Cocinero Chino, pues viene de con él. Pues, y ve. ¿No? Entonces, nada más es como para tener ese timing. Si a la primera no te sale, a la segunda no te sale, a la tercera ya ni le busques. Sí. Entonces, acá veremos hacia dónde se dirige esto. Y pues bueno, porque termina impactando más a la gobernadora que incluso hasta Ismael Burgueño, ¿eh? Claro. Porque Ismael Burgueño también lo tenía de proyectos estratégicos, lo trajo a su toma de protesta y lo ha venido acompañando al grado de que el secretario del Ayuntamiento de Tijuana es el Fufo Guerrero. Un cercano y amigo de Carlos Torres. Entonces, es ahí donde vemos... y por último, Rudy, para cerrar el tema Carlos Torres. El caso de... y lo hago con toda la intención, porque veo a muchos panistas señalando, porque hay un grupo de panistas que le tienen coraje y odio a Carlos Torres, no es para menos, abandonó el barco del PAN, primero con Jaime Bonilla y después con Marina del Pilar, con el marinismo. Pero en ese sentido, Rudy, no se hubiera logrado una alianza tan clara y tan plana con el Partido de Acción Nacional si Carlos Torres no hubiera comandado esta fuerza. Otra vez, ¿con qué PAN estás hablando? Pues el PAN de siempre, el de Jesús González Reyes, el panismo, que todavía tiene poder. Sí, pero ¿qué porcentaje? Yo voy a insistir en términos electorales. ¿Qué tanto impacto tiene en términos electorales, en la base, el síndico procurador en el PAN? Sí. No. Oscar Vega Marín. No lo tiene. ¿Qué tanto tiene el diputado del 7º distrito, expresidente municipal por el PAN? Sí, Jorge Ramos. Cuando digo esto es, si fuera una persona que tiene un arraigo, un líder de colonia, mujer, hombre, que tiene junto a él, que trabaja con la comunidad, y dices tú, oiga, véngase, porque hay un proyecto. Aquí no, Jorge. Sí. Es que lo que te digo es, no vimos un golpeteo del PAN hacia Morena durante los primeros 3 años del gobierno de Marina del Pilar. No te digo, por la manera en la que Carlos Torres terminó por apaciguar al PAN. No, por las relaciones y concesiones que se le dieron al PAN, Jorge. Sí, no, totalmente. Sí, totalmente. O sea, que seas un síndico procurador y que antes fueras regidor por el PAN y luego te volteas a Morena. Que seas expresidente municipal por el PAN, acérrimo enemigo de la izquierda, y que estés ahora como diputado. O sea, por favor. Pero quien orquesta esto es Carlos Torres. Pues sí. O sea, es a lo que voy. Es a través de Carlos Torres que se hacen todos estos contubernios, toda esta línea, sobre todo para los panistas que ahorita están muy alzados con el tema. Entonces, sí hay un grupo y hay un bloque anti Carlos Torres, y ese bloque es el que ahorita sin duda alguna lo está aprovechando mejor que nadie y está tomando la batuta dentro del PAN, que eso le viene bien al PAN para que se refresquen y se conviertan en una verdadera oposición, no en una simulación. A ver, ¿quiénes son los que están dentro del PAN en contra de Carlos Torres? Los que no alcanzaron nada dentro de la administración. Sí, por favor. Oye, ¿quién es? Un senador de minoría. Una diputada plurinominal, una dirigente estatal que no, ¿cuál puesto? O sea, sí, y que al final ellos nunca se llevaron bien con Carlos Torres. Pues no. O sea, ni cuando Carlos Torres estaba de ese lado, ¿no? No, ¿por qué? Porque eran grupos de poder y de la distribución. El problema para ellos es que él tenía el padrinazgo directo de Calderón. Sí. Y entonces dejas heridos a una serie de equipos, porque él es el que distribuía. Sí, totalmente. No le den vueltas. El asunto es que Carlos Torres logró
Mira, para negociar con los panistas, Jorge. Ujú. Entonces, Sí. para negociar con ese grupo del PAN tenías que tener un panista. Yo no creo, así no le creo, no a él, a cualquiera. Imagínate que yo de repente hoy salgo de candidato, libre, me Dios claro, de candidato a diputado local por el PAN. Sí. Y defiendo el neoliberalismo. Y es que leí a Gómez Morín y me extasié. No es cierto. Digo, hay que ser en esto, y más cuando estás en una tribuna, tienes que ser honesto. Yo no puedo caer en tantas tonterías que veo en el Facebook. Tantas de veras es para ofender a la gente. No podemos entenderlo de otra manera. La gobernadora tiene que dar un viraje pequeño, si tú quieres, hacia la izquierda y recomponer esto a través de entrevistas sólidas, con respuestas sólidas, sin muchas vueltas, sin mucho TikTok. Sí, tendrá que cambiar totalmente la gobernadora y ahorita es el momento de... Oye, Rudy, cambiando... No más sí, último, dime. porque si no lo hace, la van a obligar a hacerlo el 25, el 26, porque vienen las elecciones. Sí, del 27, ¿no? Claro. Rudy, cambiando de tema, una exclusiva acá del Lindero Norte que le vamos a comentar sobre el cambio 180 grados de una historia. Sí. El 28 de Los mayo... escuchó ustedes, esa Sí. parte. El 28 de mayo de este año, alrededor de las 11:45, no, el 26, tengo entendido que fue, bueno, alrededor de las 11 de la noche del domingo, y ya la madrugada del 26, alrededor de las 5 de la mañana, se hace todo un operativo por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad en el Callejón Jalisco, en la colonia Pueblo Nuevo. ¿Qué se nos había dicho en ese momento? ¿Qué escuché de ustedes? Sí, ¿qué se nos había dicho en ese momento? Y de acuerdo a las versiones oficiales y a una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que una familia se encontraba en su casa y que cuando llegó un vehículo, llegó la Fuerza Estatal de Seguridad y comenzó a disparar e ingresó a la casa cometiendo abuso de autoridad, y que además de eso había sacado a personas del interior del hogar y que habían incluso matado a un perrito pujo. Sí. Y se hizo todo este operativo de manera ilegal, con un operativo en el cual nosotros señalábamos, pues la Fuerza Estatal tenía una alta responsabilidad y que ya se encontraban en investigación 5 agentes, entre ellos una mujer. Y que esos agentes pues ya han tenido algunos problemas con el mismo abuso de autoridad y con carpetas de investigación o expedientes en el órgano interno. Esa versión se sostiene, Rudy. Se sostiene en la investigación que tiene la Fiscalía General del Estado hasta el momento. Y en esta investigación, en donde pues ya se les retiraron las armas a los agentes, pero de una manera muy rara, esas mismas armas fueron cambiadas después. Pues la investigación va en el sentido pues de que sí llegaron y dispararon, que eso en efecto sucedió, los agentes estatales, que llamaron a otras corporaciones pidiendo apoyo, que llegaron y después la retiraron, y que hay un perro que fue asesinado o que que lo mataron y que no se encuentra. Está desaparecido el cuerpo o el cadáver de ese perro. Todo esto, le digo, parece una película mal contada. ¿Qué pasa, Rudy? Que ahora tenemos videos de lo que ocurrió y que obran en la carpeta de investigación. Que al parecer la Fiscalía no los ha querido dar a conocer ni nada. Porque si bien es cierto, cambia los hechos, pues también nos habla de un operativo que fue fallido de la Fuerza Estatal, que sabían a lo que llegaban a esta casa del Callejón Jalisco y que al final no pudieron hacer un buen informe sobre lo que ocurrió. Y que ahora, únicamente porque en esta casa tenían cámaras de vigilancia, pueden ayudar con la verdad a los agentes. ¿Qué sucedió? Veamos el primer video, el que se encuentra en gris, el que van llegando así por ese. Este video nos muestra, Rudy, cómo va llegando este vehículo en el que se iban a bajar unos hombres y que al ver a la policía estatal que ya les venía siguiendo desde cuadras atrás y que les prendió los códigos, inmediatamente ellos ingresan. A lo cual los agentes, pues como vemos, el perro pug, todavía no lo habían disparado, pero los agentes
quieren romper la puerta, no lo logran e inmediatamente empiezan a disparar. Ellos ya venían con las armas desenfundadas, con los rifles puestos para hacer o generarles miedo, para decirles que estaban en un operativo y que iban sobre ellos. Eso hizo también que las personas que se encontraban adentro, pues sí activaron un arma de fuego. Ahora veamos el otro video en donde, bueno, primero ese, lo repetimos, donde justamente pues llegan... Pero si hay balazos de dentro para afuera, Jorge. Sí. Y lo que hacen es ingresar de esta manera. Los agentes, y ahí está el perro que se mete rápido, buscan romper la puerta o abrirla con una patada y como ustedes ven no lo lograron. E inmediatamente salen corriendo los agentes y los terminan repeliendo con disparos de arma de fuego. Ahí Rudy termina por quedar en evidencia lo que fue un operativo que no se pudo hacer o lograr bien. Pero tenemos la cámara de adentro de la casa. En esta cámara, Rudy, pues se evidencia cómo los hombres se dan cuenta, gente que estaba dentro de la casa, que venía el operativo, inmediatamente se van hasta el final del hogar y salen e inmediatamente entra este vehículo. Y ahorita puedes ver, Rudy, ahí se ve claramente cómo disparan y ellos son los primeros que le disparan a la gente. Lo que se presume que esta persona fue la que terminó por dispararle al perro y terminar matándolo. Ahí vemos otra vez de manera más lenta cómo este hombre, el que tienen identificado y que lo señala la fuerza estatal. Pero cupo por ese espacio tan pequeño. Sí, pasó el carro y además pasan ellos e inmediatamente empiezan a activar las armas de fuego. Sí hubo disparos, a lo que en un principio se nos había dicho que no. Sí hubo disparos y al final del día, Rudy, termina por pasar algo en lo cual pues queda en evidencia que los agentes repelieron la agresión. Fueron los primeros que dispararon, los que se encontraron en este vehículo. Tienen identificado a el hombre que disparó y que a la postre uno de ellos fue detenido. No sabemos si el que fue detenido era por el quien iban, pero lo que sí sabemos es que hubo un intercambio de disparos de arma de fuego, que después se llenó toda esta calle del Callejón Jalisco con más agentes haciendo la investigación, que después ingresaron a la casa los mismos agentes y explicaron qué era lo que estaba sucediendo, pero que no terminaron por solucionar o por determinar qué era lo que ahí ocurrió. Hasta el momento no tenemos más elementos como para decir que en efecto se trataba de narcomenudistas, que en efecto se trataba de sicarios. No tenemos más elementos. Lo que sí es que los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad señalan dentro del informe que dan al interior de la corporación que la casa, en esta casa donde, ojo, residen al menos 3 familias, porque es una especie no de como cuartería. Sí, casas así. Entonces, son casas en un mismo predio y que las casas al fondo justamente son de estos hombres que llegaron armados y que activaron las armas de fuego y que sí los identifica la familia, pero a quienes terminan por matar al perro es una familia que no la debía ni la temía y que son los que viven precisamente ahí en la entrada del hogar. Entonces, sí vemos, acá hay otro video justamente que muestra la otra parte, a ver si le damos ahí play, querido Carlos, porque ahí viene rápido el carro, porque sabe que lo venían siguiendo. Ahí creo yo que pensaron que ya se les habían fugado. Cuando ven, si te das cuenta, las torretas atrás, vuelven a cerrar el carro y las personas que estaban adentro de la casa son quienes le abren la puerta porque ellos les notifican pues que venían los agentes. Ellos inmediatamente la cierran otra vez y vemos que los agentes quieren tumbar la puerta, lo cual no logran. E inmediatamente ahí les empiezan a disparar. Considero que hay un pésimo operativo porque era mejor resguardar la zona, porque eran 2 contra un grupo de personas que no sabían si estaban armados. Al final, afortunadamente, no estamos hablando de agentes asesinados. Ni de civiles que murieron adentro de la casa. O sea, la Fuerza Estatal de Seguridad tiene que admitir que fue un pésimo operativo que se hizo.
Hijo, con dos agentes para saber, no, sin saber qué pasa adentro. Pero además, Rudy, te están disparando y lo que hacen los agentes inmediatamente disparar. Incluso si te das cuenta, disparan corriendo. Corriendo. O sea, ¿con qué tino vas a tener contra quién cuando la puerta está medio abierta sin saber que adentro de esa casa quizá pudo haber vivido niños? O sea, o que estuvieran en el patio jugando niños, sin saber si ahí era una cuartería, si era una casa de seguridad tal. Y ahí vemos cómo salen corriendo y disparando al mismo tiempo. Sí es un operativo, desde lo que podemos analizar con los videos y podemos analizar que no se hizo de la manera correcta. Pero sí, a quien estaban persiguiendo eran a criminales, Rudy. Pero además armados. Armados. O sea, por eso decimos, son delincuentes. Sí. Están persiguiendo a delincuentes. Así es. Y los primeros que dispararon son los delincuentes. Pero no puedes hacer un operativo con 2 personas sin saber qué va a pasar adentro. Y les podemos decir delincuentes porque la aportación de armas es un delito, dispararle a los agentes de seguridad es otro delito, y lo que no sabemos es si se trata de narcomenudistas, lo que no sabemos es de quién se trata o quiénes eran los que se encontraban ahí. ¿Qué pasa también, Rudy? De acuerdo a lo que está la investigación al interior, es que por la persona que iban y que al final del día tengo entendido que sí lo lograron detener, es Alfredo A, por no decir el nombre completo, alias El Freddy, nacido en el 81 en Mexicali, quien pues tiene algunos expedientes ahí pendientes con la seguridad. Todo esto cambia la historia de lo que se nos había contado, Rudy, y todo esto se lo mostramos a usted. Ya hay uno de los vecinos que le digo, ellos no tenían nada, velen en el tierra, no tienen relación con estos delincuentes, y pues son los dueños del perrito que dicen, oye, mínimo regréseme mi perro. Y no aparece. Y no aparece. Porque ahí será un elemento importante. ¿Quién mató al perro? ¿Si los policías, los agentes de la FESC o los delincuentes? Pero aquí, Rudy, y perdona a la familia que está pidiendo y exigiendo justicia por su perro, pero aquí lo del perro es lo menos importante, Rudy. Aquí estamos hablando que pudo haber niños adentro, que pudo haber los mismos vecinos, que no hubiera sido el perro Pug, que lo que vimos es que salió ladrando y se metió también ladrando. ¿Qué tal si es un niño? ¿Qué tal si es un niño? ¿Qué tal si es la señora, una de las dueñas de uno de los cuartos? Entonces terminan por hacer un pésimo operativo, pero encaminado por la persecución de delincuentes. Eso sí que nos quede claro. De acuerdo a la investigación en la FES, es que se trataba de rusos. Eso no nos queda totalmente claro. Ya será una investigación que haga la fiscalía. Pero con estos videos, Rudy, sí tienen elementos. Uno, para determinar cuál es el nivel de abuso de autoridad en que incurrieron los agentes. ¿Cuál será la sanción administrativa al interior de la Secretaría de Seguridad? Yo sé que tú eres muy a la defensa, Rudy, de decir, si son delincuentes tienen que ir por ellos, ¿no? Sí, bueno, es que no puede ser de otra manera, Jorge. Sí. Si eres un delincuente y sabes que estás delinquiendo y te dispararon, ¿no? Y te disparan, pues tienes que ir por ellos. El problema está en la estrategia. Cuando dijeron que eran 5 con una mujer, ¿dónde están los demás? Sí, aquí nada más vemos 2. ¿Dos? Al parecer los otros se quedaron en la patrulla, pero a lo mucho son 4, ¿no? Sí, pero además 2 son los que se ven en el video, ¿eh? Sí, 2 nada más. Entonces, son 2 los que disparan. Así es. Y disparan porque te dispararon. Sí. Entonces, mira, a mí me molesta, y lo voy a decir, y lo digo por una serie de gente de tu propio gremio, que pueden ofender y ofender y ofender, y no puedes responderles. Oye, es que la libertad de expresión, no, espérense, la libertad de expresión es que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión sin ofender o demostrando lo que estoy diciendo. En este caso es, después, yo vi primero la primera noticia y dije, no, pues fueron ellos fueron los agentes. Los agentes. Sí. Hoy que lo veo, pues no, mano. Incluso, Rudy, lo que nosotros iba a hacer una editorial sobre esto, pero me detuve porque no tenía más elementos más que la denuncia que interpuso ante la Fiscalía la familia por abuso de autoridad y por daños en propiedad ajena por parte de los agentes, que como vimos en los videos, sí lo hicieron. Ahora ya no nos queda claro si realmente los agentes fueron los que robaron las cámaras de vigilancia, ¿no? O sea, si fueron ellos, porque al final del día los agentes son los que tienen estos videos. Si se los llevaron, no sabemos si para protegerse en la investigación,
Pero sí se llevaron las cámaras o sí se llevaron los videos. La otra, ¿por qué se daba esta forma? O sea, el primer elemento que teníamos es que se habían equivocado de casa y que a partir de ahí había sido el abuso de autoridad y que habían hecho un operativo fallido. Hoy nos queda claro que no se equivocaron de casa. Que sí iban persiguiendo a delincuentes, pero sigue siendo un operativo fallido. Otra vez, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es fallido porque son, cuando menos los que veo ahí armados son 2. Sí. Para un asunto de estos, donde el delincuente se va a meter y se va a proteger en su casa, donde estás por descontado que está armado, tienes que tener un operativo mucho mayor. Y ahora vemos este video con todo y audio, a ver si le puedes poner, mi querido Carlos, que es nuestro productor. Este video que justamente lo comparte la familia, ojo, eso lo tomamos de las redes sociales de la familia, que es público, no lo tenían en privado ni nada, y en donde evidencian qué sucedió después de toda esta balacera y después de todo lo que ocurrió, cuando los agentes estatales van en búsqueda de más hombres que participaron, como vemos, y sigue siendo fallido. Veamos el video. Se llevaron las cámaras. Pero usted ya revisó y ya se han metido 1000 veces a mi casa y nunca no se trató para que ellos permitieran y les permití. Ahora mire, tumbaron puertas, mataron a mi perro, me hirieron. Hicieron disparos. Ya cierran, porque no tienen ya por qué meterse. Ya 2 veces los dejé meter a mi casa. 2 veces. Ahora se llevaron mi... ¿Por qué la familia actúa de esa manera? Porque ellos no deben nada. Porque ellos no incurrieron en ningún delito. Y tiene razón la señora de decir, oigan, a ver, ya se llevaron mis cámaras, ya se rompieron todo, ya hicieron lo que quisieron, ya mataron a mi perro, ya hicieron todo. Entonces, no hicieron la investigación correspondiente como es debido. Ya verá de manera administrativa qué es lo que sucede con los agentes. Pero sí, la familia que ojalá vea este programa se dé cuenta que sus vecinos sí son delincuentes. Que sus vecinos estaban armados y le dispararon a los agentes desde adentro de la casa. Ellos mismos pudieron haber matado a alguien de su familia. Incluso los vecinos pudieron haber matado a los mismos perros. Entonces, al mismo perro, perdón. Lo que sí es que los agentes ya no supieron qué hacer ahí, Rudy. Se perdieron. Se perdieron totalmente. Se perdieron. Porque cuando se dan cuenta dicen, oye, espérame, pues son varios departamentos, son varios... La regamos. No, pues, ¿a cuál? Sí. Y la otra es que no se pueden llevar las cámaras así. No. Hoy las cámaras son los que los van a terminar por salvar. Administrativamente y penalmente. No sabemos si un juez que vaya a determinar más bien, que la fiscalía vaya a encontrar de elementos. Porque de que dispararon así, pues lo hicieron mal. Pero también viene para repeler una agresión. Es lo que yo sí. ¿No? O sea, no fue... No estamos hablando que los vecinos eran unos santitos. Bueno, ahí están los videos. ¿Sí? Más claro, mira, puedes buscarle bastantes cosas o pocas cosas a los agentes, que no soy fan de ellos, pero sí veo... Mira, Jorge, si te disparan y tú traes armas, le vas a disparar. Sí. Porque no estás disparando primero. Te estás defendiendo. Y con esto, Rudy, a ver si podemos poner el video donde salen los vecinos disparando otra vez ahí, que nos haga favor el productor. Porque con esto, Rudy, la Fuerza Estatal de Seguridad debe de tener un trabajo operativo, un trabajo más de adentro de la casa. Del dentro de la casa. Ajá, un trabajo operativo distinto. Sí. Tiene que darse cuenta que si bien es cierto lo que termina por suceder en estas situaciones son elementos que se te pueden salir de control. Nomás te voy a dar un dato, Jorge. Fíjate cómo la gente que dispara sale de esa casa, ¿eh? Sí. No sale de las casas de adentro, ¿eh? Sí, ¿no? Sale de ahí. Sale de acá. Si tú ves al principio todos ellos salieron de ahí, incluso cerraron con llave. Sí. Cerran con llave y es ahí cuando logran abrir con una patada los agentes estatales. Ahí salen de la casa, ¿no? Mira, ahí está. Sí, salen de la casa. Porque les avisaron. Inmediatamente les hablan por teléfono, ellos abren la puerta, ellos mismos cierran la puerta. Ajá. Y es ahí cuando llegan los agentes y ahí claramente el que dispara no es el que está en el carro, ¿eh? No. Él Mira, fue el que salió. Fue el que salió de esa casa. Y ahí está. Y entonces, ¿cómo quieres que no entren a la casa? Sí.
Sí, no, y además ahí la familia sí les dice, a ver, ya te dejé entrar 2 veces a la casa, Sí. ¿no? Ya te dejé entrar 2 veces y ahí tú tienes los elementos justamente. Pero se ve claramente cómo dispara y cómo ahí termina por suceder esto. Entonces sí sabían quiénes Sí. estaban llegando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí sabían, porque si a mí me hablas, o Jorge, pásale, ¿qué tienes, Jorge? Espérate. Bueno, pero si te abro la puerta y disparo para defenderte, Sí, y la otra que pueden decir también los propios con el trabajo pericial, la fiscalía, puede decir, ¿saben qué eras? Sí traía la pistola, no se alcanza a ver que esté activada, porque en el video incluso no se ve tan claro, No pues, se ve tan que la haya activado. Al menos en esta partecita, ya en la oscuridad, creo que el perro pasó por abajo, ¿eh? sí, todavía el perro pasa por abajo. Entonces, acá no se ve tan claro el que esté activando o disparando el arma de fuego. Sí se ve que le está moviendo y sí se ve como que está disparando, pues se ve. Esto no quiere decir que sí en efecto hay elementos balísticos en la puerta o en la casa de la pistola que traía esta persona. Por eso le digo, será crucial lo que diga la Fiscalía General del Estado en esta investigación. Será crucial. Sí. No, porque ellos sí tienen elementos que nosotros no en estos momentos, como es el trabajo de servicios periciales de la balística de la zona. es. Si no encontró la fiscalía ningún elemento de prueba de los disparos de arma de fuego en la puerta, en la casa, todo, más que los de las pistolas que traían los agentes estatales, pues ahí sí se les va a venir encima. Sí. La otra es que los agentes estatales disparan porque ven que la persona trae el arma de fuego y les quiere disparar, Pues sí. ¿no? Digo, de Entonces, hay varios elementos. Lo que sí es que cambia la historia. Esto cambia totalmente la sí, historia que se nos había hecho. cambia la interpretación, incluso las declaraciones que se dan por el Ministerio Público, ¿eh? Totalmente. Y también eso también es sanción. Sí, y esto es una investigación de la Fiscalía. Así es. Entonces ya ahí se lo dejamos a ustedes. Usted tiene la última palabra y esto era importante nosotros tenerlo en el análisis. Pues Rudy, gracias por estar acá. Ya quedó pendiente lo de los maestros interinos. Al final, Rudy, nada más así como un comentario que nos puedes decir, 2 años sin pagarle a los interinos. Mira, no solamente es injusto, es inhumano. Sí. Ningún funcionario de la Secretaría de Educación trabaja 15 días sin que le paguen. Y es trabajando en la oficina. Los interinos están en los salones de clase, Jorge. Si quieren decir que la educación se da en los salones, en el fenómeno áulico que tanto he hablado, son los que están enfrente, son los que están preparando, no son los que están atrás de un escritorio con el aire acondicionado y que no les pagues, porque además no es una dádiva, es un salario de vengado. Eso es la parte que no se entiende. Sí. Es lo de vengado, no es de que, oye, me puedes ayudar como DIF municipal, me puedes dar una cobija, una despensa, ahorita no tengo, no, trabajé, firmé un contrato, aquí está, págame. Sí, y ahí además, Rudy, lo que dicen los docentes es, estamos esperando a que el lunes ya nos paguen, porque de lo contrario vamos a iniciar protestas. No, tienen que parar de trabajar y no los puedes despedir porque estás pidiendo lo justo. Sí, es lo que muchos de ellos, ya mañana vamos a pasar los videos y ustedes los va a poder también en linderonorte.com. Señalaban, pues nuestras tarjetas de crédito están a tope, nuestros préstamos están a tope, ya no sabemos cuánto debemos. Quiero decirle a la autoridad, Hacienda y a la Secretaría de Educación que son seres humanos que comen, que se transportan, que toman agua, que entran al baño, o sea, que tienen gasto corriente de todos los días y ese gasto corriente se subsana con el salario que se le paga a los trabajadores. Pues páguenle. Sí, no hay más. Entonces ahí ya veremos en cómo lo terminan por resolver. Y con eso nos despedimos, Rudy. Gracias por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar hablando de tema magisterial. Por supuesto que sí. Perfecto. Pues ya usted está informado, pero tiene la última palabra. Gracias por estar acá con nosotros y nos vemos el día de mañana en punto a las 8 de la noche o a cualquier hora que nos desee ver. Va a estar interesante el programa. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.